las 8:48. En el próximo diálogo vamos a tratar de entender pragmáticamente, objetivamente, científicamente qué es, cómo y por qué que hizo el Consejo Nacional Electoral para, tomando argumentos de carácter climatológico, científico, mover las elecciones en nuestro país. Los modelos climáticos internacionales y nacionales trabajan con escenarios probabilísticos, no con certezas. Al hablar de una probabilidad del 62% de desarrollo de condiciones del Niño entre junio y agosto de 2026. ¿Cómo puede esto afectar unas elecciones que se iban a realizar el 14 de febrero? Es lo que pedimos ayudarnos a entender al ingeniero Rigoberto Guerrero, subgerente de gestión ambiental de Etapa EP, a quien damos la bienvenida. Estimado Gustavo, muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, en primer lugar empecemos recordando qué es un fenómeno del Niño y por qué ocurre un fenómeno del Niño. Por lo general se da cuando la temperatura del mar sube más de 1.5 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que este calentamiento del mar hace o produce una mayor evaporación del agua, y esto a su vez genera nubosidad, la cual al llegar a tierra o al tocar tierra precipita o causa precipitaciones bastante fuertes. Ojo que este aumento de 1.5 grados es en base al promedio o a la temperatura habitual que tiene el océano, en este caso el océano Pacífico. Como hay un fenómeno del Niño, también puede haber un fenómeno de la Niña en el cual hay un enfriamiento o, en su defecto, mantenerse en valores neutrales. Para el periodo que usted mencionó, justamente se indica que hay una probabilidad del 62%. Sin embargo, lo que hemos visto durante los últimos meses, incluso últimos años, es que probabilidades que no superen el 70-80% no son lo suficientemente fuertes como para indicar que es inminente la ocurrencia de un fenómeno climático. Y nos ha pasado bastante en los últimos meses. Usted recordará que el anterior año se indicaba que abril iba a ser un mes seco, ¿verdad? Y en su lugar resultó ser bastante lluvioso, y así ha ido siendo bastante complejo el pronóstico, sobre todo a muy largo plazo, de las condiciones hidrometeorológicas que se van a tener a futuro. Usted se ha anticipado ya un poco en el tema, pero quisiera refrescar un poquito cómo nos ha ido en los años anteriores. Es recurrente el tema del fenómeno del Niño por las implicaciones que tiene para Ecuador. ¿Qué tan acertada ha sido la comunidad científica para poder predecir, vaticinar, anticipar con tiempo el fenómeno? Bien, un fenómeno del Niño que el último que se pronosticó con gran exactitud fue el del año 2024, en donde como contraparte tuvimos nosotros acá en la sierra una sequía bastante marcada. Recordemos que las oscilaciones últimas del 2023 y 2024, que fueron de Niña, es decir, temperaturas del océano por debajo del promedio, y después pasamos a Niño con temperaturas del océano sobre el promedio, si bien pudieron ser vaticinadas, estas se fueron dando seguimiento continuo durante el avance de este calentamiento del océano. Además de que había una tendencia muy marcada en el año 2024, en donde se indicaba que el calentamiento del océano era bastante significativo y indicaba por ende que iba a ocurrir sí o sí un fenómeno del Niño. Actualmente este calentamiento del océano no está siendo tan elevado como en el 2024, lo cual igualmente nos deja con esta incertidumbre de la ocurrencia de este fenómeno climático. Haciendo un análisis lo más, como le decía, pragmático, objetivo posible, ¿puede la ciencia en realidad predecir con un año de anticipación? Pues es en junio cuando se dice que será el fenómeno, la intensidad, la duración, la focalización, la distribución espacial de los efectos de ese fenómeno a futuro. En realidad es muy complejo, por no decir casi imposible, con los recursos
que nosotros tenemos, si bien hay monitoreo satelital, no es un monitoreo a una escala específica o un tamaño de píxel lo suficientemente pequeño como para poder decir va a ocurrir en esta magnitud, va a ocurrir en esta intensidad y con esta duración. Eso lo hace muy, muy complejo con las herramientas que tenemos a disposición. Y más aún complejo es el hecho de poder pronosticar con un año de antelación o con varios meses de antelación. Como mencioné al inicio, el decir con un mes de antelación ya se vuelve bastante, ya tiene su grado de incertidumbre. El dar un pronóstico con un mes de antelación nos ha pasado incluso a nosotros dentro de etapa, al hacer uso de las herramientas satelitales de libre acceso como de la Misión Espacial Europea o GOES de la NASA, se ha vuelto muy difícil el hecho de poder pronosticar con esa antelación, no se diga ya considerando varios meses de antelación, y si llegamos a un año de antelación en el pronóstico, esto lo vuelve bastante incierto. Incluso ya hablar de probabilidades tiene un rango de incertidumbre, yo diría de más del 25%, ¿qué quiere decir? Que si yo digo hay un 60% de probabilidad, esto puede ser más menos 25%, es decir, hay una incertidumbre considerable como para darlo por hecho de que un fenómeno de esta magnitud va a ocurrir. Es decir, que hay que ser cuidadoso entre hacer una confirmación, hacer o emitir una alerta temprana. Así es, incluso nosotros ya con la experiencia previa que hemos tenido en etapa, con los pronósticos que se han realizado, unos de ellos se han atinado con bastante certeza, como la sequía del 2024, en donde, como le digo, las tendencias eran bastante claras, pero lo que hemos aprendido es que en conjunto con el pronóstico que damos, tenemos que dar esta incertidumbre o este intervalo de incertidumbre que debe considerarse, porque justamente ya esta crisis climática ha hecho que pronósticos que se dan sean reversados en poco tiempo y cambiemos de pronosticar, como nos pasó el año anterior, una época seca en abril a una época lluviosa. Entonces, estos pronósticos que se dan a futuro, mucho más tratándose de un fenómeno climático que conlleva consecuencias de impacto socioeconómico, sí que deben mantener su grado de incertidumbre, indicar con qué incertidumbre se está pronosticando estas ocurrencias. Pues pasando más allá de los pronósticos, de las predicciones, hay cosas muy reales que están pasando en el país, y por allí informes de riesgos mencionan casi 1.700 eventos adversos asociados a lluvias en estas semanas, en estos días, en este año 2026, lo que ha transcurrido del mismo, afectando a zonas vulnerables. Este dato, si es real, científico, verificable. Ecuador es sin duda un país sensible a lluvias intensas. Así es, y aquí vale la pena recalcar que si bien el INAMI emitió alertas bastante certeras, lo que ellos llaman las alertas meteorológicas o los boletines meteorológicos, estos fueron emitidos con 2 o 3 semanas de antelación, ¿sí? Incluso hay alertas de lluvias intensas con un día de antelación, donde ya esta incertidumbre de la ocurrencia del evento baja bastante y podemos decir que es casi un hecho de que va a ocurrir el evento. Este periodo tan lluvioso no fue pronosticado con una antelación de más de, no hubo meses de antelación, digamos, para el pronóstico del evento, sino fue bastante corta esta anticipación. Y en este sentido es clarísimo que varios puntos del país han quedado incomunicados. En el mismo Cantón Cuenca, en el río Yanuncay, hubieron más de 7 puentes que fueron derribados por la creciente última, y varios tramos de vía, si no estoy mal, 4 tramos de vía que fueron afectados por la crecida del río. Y en realidad este evento, o la magnitud del evento, fue bastante complicada de anticipar. Entonces, bueno, estamos claros de que cada vez más el pronóstico se vuelve mucho más difícil de ser acertado. Adicionalmente, hay que considerar que hemos tenido una diversidad de presencia de lluvias en el Cantón Cuenca. Por ejemplo, la que causó la creciente del río Yanuncay fue una lluvia de baja intensidad que duró varias horas,
mientras que la lluvia que tuvimos el pasado viernes, ya en la zona urbana del cantón, pudimos ver que era bastante focalizada, incluso hay fotos que muestran el foco de la tormenta, en donde fue una lluvia que ocurrió en un punto en específico, en una hora o menos, y causó granizo y el colapso del sistema del alcantarillado, pues esta cantidad de agua es muy complicada de evacuar por cualquier tipo de sistema de alcantarillado. Entonces, estamos viendo que esta variabilidad climática cada vez más nos está golpeando fuerte y de una manera que no puede anticiparse en magnitud, en frecuencia, ni en duración. Bien, más allá de esta declaración que es pragmática, además objetiva, práctica, pues la ciencia, a pesar de todo, de todos los modelos matemáticos en los que basa su accionar, no es exacta, siempre existen márgenes. Lo que queda muy claro, ingeniero Guerrero, en cuanto a esta decisión política, usted no está haciendo política, usted está dando datos muy objetivos desde el punto de vista científico, pero lo que se deduce es que no se puede garantizar que el fenómeno del Niño ocurrirá en el 2027, no se puede asegurar que coincidirá exactamente con la fecha electoral original, 14 de febrero, no se puede determinar que sus efectos impedirían las votaciones. No puede reemplazar la evaluación política, jurídica y logística del Consejo Nacional Electoral en definitiva. Así es, y como ciudadanía tenemos fuentes directas de los organismos que hacen este monitoreo del niño. Uno es el CIFEN, que es el Instituto para Estudios del Fenómeno del Niño. Otro es las páginas que están disponibles de la NASA, en donde se hace un seguimiento periódico al fenómeno del niño, al calentamiento del mar. En este sentido, en estas páginas se puede encontrar que no hay un indicador claro de que vaya a ocurrir un fenómeno del niño para el próximo año. Es muy complejo pronosticarlo con tanta antelación y, claro, lo aconsejable ahora, y es lo que se hace desde estos institutos, es darle un seguimiento a este calentamiento del mar hasta demostrar que hay una tendencia que sea digamos, clara, y a pesar de eso, incluso cuando hay tendencias claras, pueden darse cambios que no se pueden anticipar. Entonces, lo más recomendable ahora es dar el seguimiento a este calentamiento del mar. De momento, seguimos en la etapa neutral, entonces, muy complicado, y reitero, el hecho de poder pronosticar con tanta antelación. Lo que nos está haciendo es recordar esa noche de los Giles, evento histórico que lo vivimos en el año 1984, cuando la ciudad se agitó, entró en casi un estado de pánico, pues se vaticinaba un terremoto en Cuenca, allá en el año mencionado, 1984. Pasemos del tema, y quisiera compartir con usted y nuestros oyentes recientes declaraciones de moradores de la zona de Soldados Yanuncay, que usted ha mencionado, y luego retornamos con usted, ingeniero Guerrero. Aquí presentes porque queremos hacer un llamamiento a las autoridades de turno, en este caso a la ministra de Gobierno, que agilite el proceso de la construcción del proyecto hidroeléctrico Yanuncay. Es multipropósito porque lastimosamente nos vemos afectados no solo en la forma de territorio, de daños de animales, sino hasta pérdidas económicas. Lastimosamente, a raíz de este aluvión que se dio en el lapso de los 45 kilómetros de lo que tiene el río Yanuncay hasta la ciudad de Cuenca, toda la gente que estuvo dentro del biocorredor desde Soldados para Abejo son los que sufrieron la pérdida total y en gran parte de sus animales. Hubo pérdidas no solamente de animales, sino también pérdidas porque los carros no pudieron ingresar para que retire la leche, y se perdió 5.000 litros de leche diarios, señores, que se tuvo que botar. Eso pedimos a las autoridades de turno. Sé que el subgerente de etapa, también los técnicos de etapa se pronunciaron ya a favor del proyecto, que se debe dar ya continuidad y ejecución, ya que hay compromisos adquiridos por parte del señor alcalde con Quingeo, con Santana, abastecer de agua para la ciudad de Cuenca, pero si no está hecho el proyecto multipropósitos Soldados Yanuncay, aguas arriba en la hacienda Cancán, no van a poder tomar agua a la ciudad de Cuenca. Vimos que este proyecto es sumamente importante, sabemos las formas y las normas técnicas que están aplicadas de acuerdo a los estándares de esta época, señores. ¿A qué autoridad exactamente dirigen este pedido? Este pedido lo dirigimos y
y pedimos sí que tome cartas en el asunto al señor alcalde, porque lastimosamente no hay un pronunciamiento fuerte o una parte. Pedidos de personas que tienen sus instalaciones aparentemente agropecuarias, agrícolas en la zona, de que el proyecto Soldados de Anuncay avance. La tragedia sacudió a mucha gente, ventajosamente no causó pérdida de vidas humanas, pero sí mucho destrozo y concientizado sobre la necesidad de este proyecto, sobre el cual quisiéramos que nos hable las ventajas, la necesidad de este proyecto para Cuenca, ingeniero Guerrero, ya llegando a la conclusión de este diálogo. Bien, los proyectos de regulación hídrica cada día han demostrado más el impacto que pueden tener en extremos climáticos como los que tenemos en Cuenca, un extremo seco, en donde en el caso de las sequías, por ejemplo, un proyecto de regulación hídrica sirve para que el caudal del río mantenga valores que puedan ser útiles para la toma de agua potable, por ejemplo, como en eventos extremos como el del día, de las pasadas semanas en la cuenca del Llanuncay, en donde sí que esta gran cantidad de lluvia causó los impactos claros que pudimos ver. Sin embargo, sí hay que considerar que la zona en donde llovió ese día fue entre Soldados y Pucán. Eso tenemos que estar bastante claros, que la zona de mayor cantidad de lluvia, según nuestra red, fue en el tramo Soldados-Pucán, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esto está muy abajo de la zona de ubicación donde va a estar el proyecto de regulación de Soldados. ¿Qué quiere decir? Que esta presa podría evitar eventos de crecida siempre y cuando las precipitaciones que los causan estén sobre aguas arriba, o aguas arriba de la presa, correcto, así es. Pero eventos que puedan ocurrir focalizados en zonas bajas de la presa, obviamente no estarían o no podrían ser retenidos por la represa. Esto sí hay que ser bastante claros, porque no se puede pensar en que una infraestructura es la solución absoluta para un fenómeno climático cuando estamos viendo tanta variabilidad en el mismo y en sus consecuencias. Entonces eso sí hay que recalcarlo. Hay muchos otros proyectos, como el proyecto Dos Chorreras también, que lo propone Etapa y que continúa en espera de una viabilidad ambiental por parte del Ministerio del Ambiente, los cuales quieren sumarse a justamente esta regulación hídrica de las cuencas que de cierta manera están siendo muy afectadas por el cambio climático. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ingeniero Guerrero. José Gustavo, un saludo. Declaraciones del ingeniero Rigoberto Guerrero, subgerente de gestión ambiental de Etapa EP.